La medicina tradicional de plantas del Amazonas tiene sus raíces en un respeto reverencial hacia las plantas maestras y es fruto de la experiencia y la sabiduría de las culturas indígenas que han enseñado su saber a generaciones de curanderos. En este sentido, muchas de estas plantas ejercen un efecto sutil en nuestra mente. Por otro lado, la medicina occidental no ha tenido mucho éxito a la hora de aliviar afecciones como la depresión, el dolor crónico, la migraña, la adicción o el trastorno por estrés. Precisamente nuestro siguiente invitado nos ayuda a entender el porqué y apunta que estas y otras enfermedades están profundamente relacionadas con el estado de nuestros cuerpos emocionales. Asimismo, indica que la medicina tradicional de las plantas, con su capacidad de alterar la conciencia y abrir canales de comunicación a nuestras emociones, ofrece alternativas reales para poder mitigar estas patologías. Pero, ¿por qué el enfoque médico occidental no aborda la dimensión emocional de la enfermedad? ¿Cómo nuestro invitado entró en contacto con la medicina tradicional de plantas del Amazonas? ¿Qué tipo de autodescubrimiento realizó? ¿De qué forma este tipo de medicina altera la conciencia y abre canales de comunicación con nuestras emociones? ¿En qué sentido la planta de la ayahuasca, por ejemplo, puede ser de utilidad para personas con problemas emocionales y espirituales? ¿Qué consecuencias o vínculo tiene el estrés emocional con la epigenética? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Joe Tafur, médico y curandero especializado en la medicina tradicional de plantas amazónicas, divulgador de la medicina integrativa, cofundador de la ONG Modern Spirit, que busca realzar el valor de la sanación espiritual en la atención médica. Es escritor y autor de La llamada del río, el viaje de un médico occidental a través de la medicina tradicional de las plantas del Amazonas, de la editorial Obelisco. Doctor Joe Tafur, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué entraste en esa comunión con las plantas mágicas sagradas de la Amazonas? Cuando yo estuve en la Facultad de Medicina estudiando, me deprimí y estuve mal. Y no era tan incomún, muchos se habían deprimido ahí en el estudio y es muy común ahí en Estados Unidos, en ese sistema, y estuve buscando ayuda. Mi papá era psiquiatra de Colombia, entonces yo le pedí ayuda a él y sí, probé pastillas un ratico, antidepresivos. Me ayudaron un poco, pero no me gustaba la idea de tomar pastilla de esa forma. Entonces tenía más y más interés en algo más natural y tenía la oportunidad en Arizona, de donde soy yo, a tomar peyote en ceremonia sagrada y tuve una experiencia increíble. Pues me cambió mucho ahí en una sola noche. Entonces desde ahí yo estoy muy como curioso y quería saber más de las plantas. Entonces yo volví a peyote varias veces y últimamente pues ya mi familia de Colombia ya conocía, ya sabía de la ayahuasca. Y como eso era tan poderoso el peyote, yo pensé, pues, ¿cómo será ese ayahuasca? Y ya más y más se escuchaba más que la gente estaba yendo a Perú a tomar ayahuasca. Y yo fui en 2007, yo tomé peyote como en 2001. Entonces estuve estudiando mi especialidad ahí en la medicina, pero cuando tuve la oportunidad en 2007 fui a Perú y tomé ayahuasca con indígenas shipibos y así conocí como su tradición de aprender de las plantas. ¿Y dejaste la medicina convencional aparcada? No tan aparte, porque en ese tiempo yo estuve en investigación, trabajando en investigación, entonces yo tenía un poco tiempo libre en la universidad, entonces yo iba y volvía por poco tiempo, y después de que llegó a un momento de decidir que sí, quería involucrarme en un albergue allá para recibir gente del extranjero y tratarlos con plantas con el chamán, el curandero Ricardo Amaringo, Shipibo. Ahí pasaba 3-4 meses ahí trabajando, o 6 meses o 8 meses, y volvía y trabajaba como médico para ganar dinero e invertir ahí. Como médico especialista en alguna... Es lo que nosotros decimos medicina familiar. ¿Te licenciaste como médico? ¿Lo eres? Entonces, soy médico, sigo médico, sí, sigo bien. Trabajando médico, sí. Y un médico diferente, porque la medicina alopática, la convencional, a veces no ve muy bien la medicina, no sé cómo llamarla, alternativa o complementaria. Yo diría que es complementaria más que alternativa. Está creciendo más y más y más. Y en este tiempo, por ejemplo, ya se dice medicina integrativa, integrative medicine, es el nuevo como movimiento. Y ya en las facultades, las escuelas de medicina en Estados Unidos, si no tienen programa de medicina integrativa, ya están muy atrás. Esta generación ya por lo menos está consciente de que existe, que los pacientes piden algo más. Los médicos, quizás los de antes, les cuesta un poquito a veces apreciar, pero por eso en el caso mío, el libro es sobre casos que sabemos que no hemos tenido éxito con ese tipo de problema.
Entonces yo me presento por ese lado, yo no me voy contra el sistema. Es, mire, ahí es donde no han podido ayudar, todos lo sabemos. Si de verdad somos médicos, si de verdad queremos ayudar a la gente y cuidar, pues abre la mente, ¿no? A la posibilidad. Entonces de ahí es mi idea, de ahí viene. Por eso no me rechazan, yo creo que no. En realidad la medicina convencional aborda los síntomas, pero no la causa. Con lo cual con la medicina integrativa, pues sí, se busca la causa, de dónde proviene, ¿no? Así es, pero esa causa a veces es un poco misterioso, ¿no? A veces es más profundo y ya con la nueva ciencia que se puede demostrar, por ejemplo, como un abuso de su niñez puede llegar a ser una enfermedad más tarde. En el mundo se habla de depresión psicológica, ¿no? Desde el punto de vista médico, ¿no? Pero no se habla mucho de la depresión espiritual, que también está. Mi idea, lo que yo hablo o trato de hablar, ¿no? Con mi español limitado. Está fantástico. Disculpa, pero es la parte emocional. Entonces el médico ni el psicólogo niegan emoción. Eso sí, aunque emoción es muy misterioso, pero eso sí es aceptable en lo convencional. Entonces yo digo que la parte espiritual, la salud espiritual se demuestra, se manifiesta en la salud emocional y ahí se conecta, porque esa salud emocional también conecta muy directamente a lo que es la biología. Conocemos, ¿no? Cómo funciona la emoción en el cuerpo, cómo los nervios, las hormonas. Ahí es la conexión. Entonces ya podemos hablar de trauma emocional, que no es tan raro decir eso, ni ellos lo van a negar. Una trauma emocional. Y luego una sanación emocional y luego se ve cambio físico, cambio mental. Para mí eso es la conexión. Una emoción que no se ha sabido superar o asimilar llega a producir pues un trastorno orgánico, que eso puede traducirse en una patología severa, porque tiene una relación directa con nuestros canales energéticos, con nuestros chakras, nuestros vórtices. Claro. Y cada vórtice o cada canal energético pues va dirigido a un chakra determinado y ese chakra a unos órganos que le corresponden, ¿no? De eso habla la medicina emocional, espiritual, también habla de mundos paralelos, de mundos espirituales, porque tú que has tratado con estas plantas tan sagradas, ¿no? Supongo que habrás encontrado ese otro lado mistérico, ¿no? Que está ahí detrás, ¿no? Claro. Lo que los chamanes llaman el nahual y el tonal, ¿no? Lo que decimos quizás mi familia en Colombia, la más allá, que yo creo que eso salió de acá, ¿no? Sí. Entonces, la más allá, es decir, lo que existe más que lo que entendemos, lo que se puede experimentar, pero quizás no capturar mentalmente. ¿El peyote que son como una especie de hongos, unas setas? Peyote es un cactus, ¿Y la ayahuasca? La ayahuasca es una liana. Luego se mezcla con un arbusto que se llama chacruna, su hoja, se cocina junto y se forma una té. También le dan el nombre ayahuasca a la té. Entonces es la liana, que es un base de la té, y también la té cocinada es ayahuasca. Y cuando te tomas tanto uno como el otro, ¿en qué estado profundo entras? ¿En qué estado de expansión de la conciencia entras? ¿Qué es lo que ves? Sí, pues un ejemplo. Hablando de la ayahuasca. ¿El vuelo, el viaje es el mismo? No, es diferente. Entonces cada planta es diferente y luego en la ayahuasca cada ceremonia es diferente. Eso es lo que es muy difícil creer y es que para cada persona va a ser muy personal y diferente en un círculo totalmente diferente y además muy misterioso. Un ejemplo de lo que llega a pasar podría ser puro físico, purgatorio, limpieza de vómito y ir al baño y todas esas cosas, llorar, temblar, hay esa parte. Te estás dando cuenta de lo que estás viviendo, sí, lo que estás consciente. Hay posibilidad de tomar demasiado y puedes perder su conciencia, pero normalmente el estado de la ceremonia uno está muy consciente de lo que está pasando, lo que están cantando, etcétera, etcétera. Entonces en ese estado, después de pasar a la parte física, hay la posibilidad que se va a abrir visión. No en cada caso va a abrir visión. A veces esa visión que está como traducido de su idioma shipibo al español y luego en inglés, vision, es decir, es el efecto, ¿no? Sumariación de la ayahuasca, como dicen. Entonces, es decir, eso a veces es pensamiento, eso a veces son emociones, sentimientos, lo que siente uno, o memorias que vienen, ¿no? Y uno no sabe por qué. O visiones más directos. Un ejemplo es en el libro hablo de Russ, del veterano de Vietnam. Y una de sus visiones, él viajó a ver sus hijas. Habló con sus hijas, todo lo que no había hablado. Ellas estaban dormidas en sus casas y él les habló. Luego llegó su mamá, que había muerto, y
ella le pidió perdón por algo, quedó mal él así de ese problema, pero ella le perdonó, ¿ok? Uno puede decir, oh, ¿qué es eso? Un sueño, ¿qué vale un sueño? Y será real, será de verdad que habló con el espíritu de su mamá, pero emocionalmente fue real y verdad, porque perdonó y él sintió un cambio fuertísimo en su cuerpo y se alivió de su problema. Esa es la parte emocional. Uno viaja entre otros mundos paralelos y todas esas cosas y todo lo que existe, lo que no entendemos. Uno puede viajar y a veces puedes capturarlo, a veces no, pero sientes aquí y allá, sí sientes. Hay otra dimensión entonces. Sabemos que hemos nacido, que estamos vivos y vamos a morir. Parece que hay algo, física cuántica dice que por su matemática por lo menos hay 10 y es mínimo. Entonces parece que hay, ¿dónde es el mundo de nuestros sueños? ¿Dónde es el mundo de nuestros pensamientos? Con la ayahuasca el viaje sería algo así parecido, la persona es consciente, va hacia atrás o hacia adelante, dependiendo un poco de cuál sea su emoción, que le venga en ese momento, porque no es una emoción que uno vaya a buscar, viene ella sola, ¿no? No, uno busca. Eso es diferente, por ejemplo, con la ayahuasca. Es lo curioso que la idea es que tú vas a ir con su intención. No es que cada vez va a llegar su intención como tú quieres, ¿no? A veces es lo que tú necesitas o otra cosa. Pero la idea es que tú vas a conectar con el espíritu para pedir ayuda. El espíritu de la planta. De la planta y dialogar. Ahí es cuando el efecto está bien, es decir, uno siente, aunque será verdad o no verdad, pero uno siente que estás comunicando con otra conciencia. O sea, la planta, de alguna manera, planta sagrada, la ayahuasca, es la que te ofrece la posibilidad de que reconozcas cosas que tienes que vivir, perdonar o curar. Por eso es una planta sagrada, porque nos ayudan a conectar a la divinidad y a ver qué tenemos que limpiar o curar para progresar espiritualmente. Es lo que te iba a preguntar, si resulta que al tomar ayahuasca que te la tomas como si fuera té, algo bebido, ¿no? Sí. Muy poquito, ¿no? Tienes bastante, ¿no? No tiene efectos secundarios la ayahuasca, o sea, uno puede quedarse ahí en coma en un momento determinado si toma demasiada. No. ¿Y uno tiene un viaje de corto, de poco tiempo? Varias horas. Entonces, varias horas. Entonces, eso tiene sus riesgos, ¿ok? No es para todo el mundo, no todo el mundo debe tomar ayahuasca. Primeramente, si uno tiene historia, por ejemplo, de manía o episodios psicóticos como de bipolar, lo que es esquizofrenia, puede ser muy problemático la ayahuasca, porque pueden quedar en un estado alterado y demora días, semanas, necesitan... ¿Así? ¿Convulsiones? No, con locura. Con locura. Ajá. ¿En esa locura puede hacer algo grave en un momento determinado? Claro. ¿Sí? Muy grave. Tienes que estar asesorado por un chamán o con alguien como tú, que sepa lo que le tiene que dar, qué dosis tiene que tomar. Muy delicado es. ¿Y cómo se vuelve? En ese tipo, si están así, es más directo, es psiquiatra, con pastilla antipsicótico o ansiolítico, ayudarles a dormir, ayudarles a calmar con pastilla, es más eficaz. Wow. Mayormente no llega a eso. Entonces, obviamente, los curanderos con canto, con energía, bajar la persona, ayudarles a centrar otra vez. Pero con ese tipo de historia a veces es difícil. Por eso digo, ¿no? Si tiene historia de manía, de episodios psicóticos, es peligroso. ¿La ayahuasca en sí tiene una relación directa con algún pueblo indígena? Varios. Toda la Amazonía. Entonces acabo de llegar de la conferencia mundial de ayahuasca en Girona. Y entonces llegaron indígenas de Brasil, toda la Amazonía, de Colombia, de Ecuador nos llegaron, Perú, mayormente esos países. Yo creo que quizás en Venezuela habrá un poquito, o no sé si por otro lado un poco, pero Bolivia, pero mayormente Colombia, Perú, Brasil y Ecuador. ¿Tú crees que los que hoy están dando cursos chamanes o supuestos chamanes que dan este tipo de cursos aquí en España sobre ayahuasca están preparados y son conscientes de, lo digo por este congreso que habéis tenido, ¿no? De especialistas, ¿son conscientes de que un mal viaje puede llevar a alguien a un problema? También otra cosa para notar es, por ejemplo, problema cardíaco. Okay, alguien que tiene riesgo ahí o de derrame en un estado muy alterado podrían tener infarto. Entonces, todas esas cosas, uno tiene que saber y tener mucho cuidado. Yo, por mí, en Colombia, en Perú, estas cosas son legal y en Perú es patrimonio del país. Entonces, yo no soy contra, ¿no? Que debe ser ilegal. En Perú hay gente muy preparada y gente que no son preparados. Los de aquí, algunos estarán muy preparados, otros no, obviamente no.
Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con quién vas a tomar ayahuasca o peyote o cualquier. El peyote decías que viene de un cactus y se toma de la misma manera, ¿es un brebaje? No, peyote es lo que cortan encima del cactus y eso se puede comer fresco, así nomás, o secarlo y comerlo seco, o molerlo, comerlo como un polvito con agua, o en té, todas esas formas. ¿Y el viaje es el mismo que la ayahuasca o es diferente? No, es diferente. Entonces el peyote es más lento, más suave y horas, 8 horas, 10 horas. 8 horas de viaje. Wow. Ya, pero más suave, más lento se va. Ayahuasca más una dosis más o menos fuerte, ayahuasca 3, 4, 5 horas. Si vamos a pasar una situación tan difícil, tan dura, vómitos, mareos, distorsión de la realidad, vamos a estar como conectados con otra dimensión, ¿por qué tener ese viaje? Cualquier sufrimiento a veces es peor. Es decir, sufrir por 10 años, sufrir por 20 años es peor que una noche de vómito. Que la gente dice, oh, yo no quiero vomitar, yo no quiero hacer esto, pero es peor seguir sufriendo 10 años, 4 años. Entonces la gente que está sufriendo, que busca ayuda, es el que toma. En la cultura indígena de Estados Unidos, por ejemplo, donde yo vivo en Arizona, Navajo o Hopi o esas culturas, a veces toman peyote, toman con familia, toman en grupo. Es que es iglesia, eso es como una misa, tomar con su familia y sanarse y también practicar como algo espiritual. Entonces ellos todos toman. Toda la familia, ¿no? Toda la familia. Durante 8 horas quedan ahí como en una nube. Sí. Porque pierden el sentido de la realidad. No pierden el sentido de la realidad. Abren su conciencia a los dos mundos. O sea, nosotros dos podríamos estar tomando ahora peyote y podríamos seguir la entrevista o estaríamos hablando de cosas que se escapan al raciocinio. No, depende de uno. Uno entrena para eso. Entonces hay un chamán, por ejemplo, una ceremonia de peyote tradicional de Native American Church de Estados Unidos. Es en un tipi, todos están sentados entran por la noche, 8 de la noche, hasta el amanecer. Todos sentados, todos haciendo caso, todos poniendo atención. El chamán está cantando o varios están cantando. Es decir, tienen función total de sus cuerpos. Pero ellos practican, ellos saben. A veces alguien quizás toma demasiado, tiene que descansar un poquito, no sé. Con la ayahuasca, dependiendo de la dosis, el chamán o el curandero toma un poco ayahuasca, pueden funcionar. Esa es la idea. La otra persona que no conoce, quizás no pueden funcionar. Es posible, pero no es como uno piensa, lo que tú estás diciendo, que tú te pierdes. O sea, yo podría estar tomando peyote, por ejemplo, ahora mismo contigo, y te estoy haciendo las mismas preguntas que te estoy haciendo, o me enterraría, no sé, la risa en un momento determinado, aquella risa que uno dice, es una risa tonta esta. O puedo ver un pájaro aquí volando, o puedo imaginar que este estudio no tiene techo y estoy en las nubes. Como es sagrado, no lo tomarías así. Mejor es en ceremonia, para que si llega a pasar algo así, uno está en el contexto apropiado. Apropiado, ¿no? Todo tiene su sacralidad, ¿no? Exacto. Entonces uno sacándole de ahí, sí, pues muchas cosas podrían pasar, entonces hay que preguntar por qué. Claro, si yo tengo un problema emocional, que es lo que veníamos a decir desde el principio, ¿no? Y tengo una mala relación pues con mi pareja, con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, no sé, con el trabajo, conmigo mismo, ¿no? Cuando me tomo esa sustancia y estoy en comunión con un chamán, con un maestro, con una persona que entiende, pues voy a reconocer que tengo esa pena, o tengo ese duelo, o tengo ese dolor, y puedo tener claro el cómo clarificarlo, o incluso puedo viajar y espiritualmente conectarme con la otra persona, ¿no? Y pedirle perdón y decirle, pues estoy aquí, lo siento, ¿no? Uno puede, a veces. Uno puede viajar al pasado, uno puede hablar con sus ancestros. Yo, por ejemplo, he perdido a alguien y no le pedí perdón en un momento determinado. ¿Puedo hacer un viaje con el peyote y ir a ver a mi bisabuelo o hablar con él? A veces llega a pasar. Uno puede intentar, no es como garantizado que eso va a pasar, pero mucha gente quiere y a veces sí tienen contacto o ellos tienen la experiencia de ese contacto y a veces ese contacto les ayuda. ¿Son sagradas estas plantas? ¿Por qué exactamente? Porque deben de haber en el mundo más plantas que sean alucinógenas, ¿no? Estas plantas las consideramos sagradas porque su poder, su posibilidad de sanar espiritualmente. Para mucha gente, no para todo el mundo, pero para los que están interesados y quieren hacerlo bien, le abre ese mundo espiritual. Entonces la gente, por esa conexión, le dicen eso es sagrado, porque eso me conectó a la divinidad. Algunas personas que no creen en nada llegan, ¿no? Y conocen Dios, o eran cristianos o católicos, lo que
sea, y no tan creyentes, y luego tienen una experiencia muy profunda, muy mística. Abren ese misterio de lo que tú hablas, no de esa forma locura, eso es algo diferente. Lo que estamos viviendo en este momento, lo mismo como te hablan de meditación, de todas esas conexiones, de oración, esa conexión. Mucha gente encuentra esa conexión por medio de estas plantas y por eso los consideran sagrados, porque les abren la mente y les abren el corazón. ¿Tú has descubierto a Dios a través de la ayahuasca o del peyote? Yo soy de una familia de Colombia, mis papás son muy católicos, entonces mi introducción a Dios era por la iglesia y esa conexión y lo que yo he sentido con Dios es de ahí, de mi familia, puro espiritual, no tanto, yo no busco eso con las plantas, pero yo he pedido a Dios, ¿no? Durante la ceremonia muchas veces. Aquí hemos tenido a diferentes chamanes de todo el mundo, ¿no? El chamanismo en sí nace en Siberia, no tanto, ¿no? Chamán, la palabra chamán nace en Siberia. Sí. Entonces los antropólogos que estudiaron curanderos de allá le sacaron esa palabra chamán de su idioma y lo han puesto esa palabra en muchas otras partes del mundo. Por ejemplo, el Shipibo, con que yo trabajo, no les gusta esa palabra. ¿Ah, no? Ah. Porque ellos tienen propia palabra en su propio idioma, como hay en África, como había aquí antes, ¿no? Es decir, curanderos espirituales aquí indígenas de Cataluña, ¿no? Y ya había gente en la conferencia que hablaban de, ¿no? Unas tradiciones de aquí de antes, de plantas que existían. Entonces, es decir, en todo el mundo había conocimientos más naturales, más de las plantas, más espirituales por todos lados, aquí también. Y no sé qué palabra usaban aquí, pero chamanes... Sanadores, ¿no? Sanadores. Entonces, lo que es sanador. Entonces, sanador es alguien que utiliza algo espiritual, ¿no? En su sanación. Entonces, esa palabra chamán es cultura de Siberia, pero el curanderismo, ellos no dirán que eso viene de esa cultura, ¿no? ¿Qué tribu eran los que vivían en Arizona? En Arizona hay muchos, los más como famosos en este momento son los Navajo, los Hopi, los Apache. Claro, pero el chamán en sí, en muchas culturas es el jefe de la tribu también, ¿no? En muchas culturas sí, ¿verdad? El médico, ¿no? El brujo, ¿no? De la tribu, ¿no? Sí. El único que tiene la potestad de estar en los dos mundos a la vez, ¿no? Esa es la idea, sí, exactamente eso. En México, lo que te decía es, la gente que toma peyote o que toma ayahuasca dicen que ellos cruzan el río de la vida y nos acompañan como dos animales, el nahual y el tonal, como te decía al principio, ¿no? Uno es el que te dice quién eres o cómo eres y otro cómo te ven. Pero tienes que cruzar ese río y ese es el río, es el que es turbulento, es tan turbulento como tú tengas tu vida, tus acciones. Es su camino espiritual de su vida, ¿no? ¿Por qué hace lo que haces? ¿Por qué piensas lo que piensas? Tu magnífico libro nos habla de emociones sobre todo, de cómo superar emociones. Pues, ¿no? De trauma, por ejemplo, una depresión, ¿por qué están deprimidos, no? Y luego llega a pasar, pues, de su niñez había traumas, o luego después en su vida había traumas que nunca se resolvió. Entonces, eso yo digo, se entiende como trauma emocional o trauma psicológico, o podría ser un trauma físico, un accidente de carro, algo así, que uno quedó traumado de alguna forma. Tú, como médico, como curandero, como conocedor de estas plantas sagradas, ¿dónde quieres llegar con este último trabajo tuyo? El viaje de un médico occidental a través de la medicina tradicional de plantas del Amazonas. ¿Dónde quieres llegar? ¿A qué tipo de público quieres llegar? Yo quiero llegar a todos los interesados en la salud y la medicina. Yo quiero llegar a médicos, a psicólogos, a gente que no han podido superar sus enfermedades, que quieren aprender un poco más de cómo quizás una dimensión emocional o espiritual les podría ayudar en entender lo que están sufriendo, al mundo científico, biológico, con la parte epigenética y a la comunidad espiritual. Entonces, el libro es más que todo para mí hablando de la sanación espiritual y usando el ejemplo de la cultura en Perú, donde están llegando toda la gente y esos casos que yo presento, mire este caso, ¿no? Migraña, este caso, que enfermedad de su intestino, y llegan a Perú a encontrar algo que no había encontrado en Europa o en Estados Unidos, y lo que llegan a encontrar es una forma de sanación espiritual. Tú hablas de epigenética en tu libro. Claro, es como una ciencia seminueva, ¿no? Sabemos de lo que es la genética, pero epi, que está por encima de, ¿no? Sobre la genética. Bruce H. Lipton, por ejemplo, que es un conocedor, ¿no? Tuyo además, nos viene a decir eso de que estamos por encima de los genes, ¿no? Que la mente está por encima de los genes, que el estrés puede llegar a ocasionar enfermedades graves, las propias emociones, que no la genética, ¿no? Exactamente. Tú estás también ahí, ¿no? Sí, yo creo en eso, y pues toda la ciencia en ese lado en los últimos 10 años
años, no sé, se ha amplificado increíblemente. Es una nueva parte de la biología que no habíamos conocido y ya estamos conociendo, y es una parte de la genética, epigenética, la programación de la parte epigenética, algo como para demostrar que todas las células tienen el mismo código, ¿no? El ADN. Entonces el ADN, esta célula de mi piel y la célula roja de mi sangre son iguales, pero están programados diferente por epigenética. Un ejemplo, podemos sacar una célula de una oveja, desprogramarlo y ya reprogramarlo y ya otra oveja. Entonces hay mucho ahí que no habíamos pensado. Entonces ya sabemos que cosas que se parecían genéticas, por ejemplo, una adicción, porque por la biología no hay por qué evolucionar como adicción al alcohol o algo así, pero epigenéticamente trauma por las generaciones podrían modificar la forma de reaccionar al estrés. Y también yo hablo de casos de psoriasis, migraña, de enfermedad de Crohn's, no es que totalmente, pero una parte es epigenética. Cáncer, hoy día de cáncer es epigenético. Que no viene por parte de tus padres, de tus abuelos, sino viene por tu estrés emocional. No, se puede pasar entre generaciones también. Esas son las dos cosas. Lo que tú vives en su vida más lo que ellos sufrieron. Entonces estudios sobre, por ejemplo, los sobrevivientes del Holocausto, que sus hijos tienen más tendencia a ansiedad. Antes uno pensaba, pues que sus papás son traumados, no saben relacionarse a los hijos, pero no es eso. Se puede demostrar que además tienen esa etiqueta epigenética y eso le da más tendencia. Entonces, ¿cómo se sana la parte epigenética? Pues se sabe que trauma, falta de amor afecta a este sistema, y luego que psicoterapia puede ayudar a este sistema, o se podría decir una forma de amor. Es decir, no hay nada material entre estas dos personas, hay un apoyo, y luego su epigenética, su sistema adentro bioquímicamente va cambiando. También la meditación afecta al sistema epigenética. Entonces yo digo que también parece que por el tipo de enfermedad y lo que sabemos que está relacionado a lo que es epigenético, también parece que tradiciones de sanación espiritual pueden afectar ese sistema. Hoy en día lo estamos investigando en Estados Unidos con un estudio de psicodélico con psicoterapia, MDMA, la éxtasis, que están usando con veteranos, con gente de trauma muy severa, y tiene muchos resultados. Entonces estamos recogiendo saliva de esos pacientes para ver si hay cambios epigenéticos que se podrían conectar con su experiencia de sanación emocional. Epigenética, algo que está por encima de la genética. Es curioso porque hay muchas investigaciones. ¿Por qué en una familia unos hijos enferman y otros no enferman, cuando desde el punto de vista de la genética todos deberían de cursar un cáncer, por ejemplo, porque lo había cursado el bisabuelo, el abuelo, el padre, ahora el hijo, ¿no? Pues toca, ¿no? Y es curioso porque ese nieto, ese hijo, se va a vivir con otra familia que no tienen trastornos de ningún tipo, viene otra gente a vivir con aquellos que no tienen nada que ver con la familia, reproducen el cáncer los nuevos, que no son hijos, reproducen el cáncer de los abuelos y de los bisabuelos de aquella familia, y el que tendría que vivir el cáncer, que era un nieto, que se va a vivir fuera al extranjero y es feliz, no sufre ese cáncer, con lo cual el estrés... Epigenéticamente, materialmente se puede explicar, porque a ese nivel las moléculas aparentemente son sensibles a energías muy sutiles. Por eso la investigación, por eso quiero saber. Hay una frontera con el misterio ahí. ¿Cómo podemos llegar a curar la psoriasis? Hablando del caso que se presentó en el libro, mayormente en psoriasis, cuando hay mucho estrés, se vuelve peor. Cuando hay estrés emocional, mucha gente se inflama más. Entonces ahí se nota que sí, hay una parte genética, hay una parte epigenética, habrá otra parte alergia a ciertas comidas o no sé qué están comiendo o del ambiente. Entonces, lo máximo posible tratamos de sanar esa parte epigenética o esa parte emocional para bajar, ¿no?, su tendencia de la erupción. Entonces, en el caso presentado en el libro, ahí vamos, ¿no?, viendo de dónde viene, y ella siente que en su caso era porque su papá, la relación, mucho problema, también había abuso sexual en su vida, era como de fronteras, un problema con la piel, como frontera de boundaries, como decimos en inglés. Sí, como una defensa. Su papá siempre le echaba su problema a ella, siempre, toda su vida, le echaba. Y luego encontró problemas con otros hombres y todas esas cosas, mucha depresión, mucho sufrimiento en su vida. Pero esa misma persona, cuando se fue a un taller de meditación de 10 días, se aclaró su piel. Después de cambiar su dieta, tomar medicina china, hierbas, todo, no le ayudó, pero 10 días de meditación se aclaró su piel.
Entonces ella se dedicó a un largo tratamiento en la Amazonía, varios meses, con plantas, con ayahuasca, y ella siente que limpiando su carga emocional se mejoró. O sea, claro. Es curioso porque hemos estado hablando de emociones todo el rato. Las propias plantas ofrecen pues una sustancia química cuando ven que un depredador viene a comérselas, ¿no? Entonces, para que el depredador tenga un mal sabor y la deje vivir. Nosotros los seres humanos podemos, ¿por qué no?, pensar que nuestro organismo reproduce algún tipo de sustancia, psoriasis, por ejemplo, cuando estamos siendo víctimas de que alguien está atentando contra nosotros y este organismo dice, pues mira, una defensa es crear psoriasis para que dé repugnancia. Como decimos nosotros, when the body says no, cuando el cuerpo dice no. Entonces es una especie de defensa que tiene el propio organismo en un momento determinado, digo yo, no sé, ¿no? Como la misma planta que emite una sustancia, ¿no? Por lo menos es su cuerpo tratando de comunicar algo. Eso es lo que ella tuvo esa experiencia. Ella habla de esa experiencia en su vida. Ella dice que mi cuerpo, mi piel me estaba hablando. Hay algo ahí. Y sí, pero ella también se da cuenta que hay algo. Que tengo que sanar, que tengo que Exacto. curar. Entonces la planta le ayuda a abrir ese conciencia, porque siempre hay la parte que vemos y la parte que no vemos. Eso. Entonces las plantas nos ayudan a ver esa parte que no podemos ver. Bueno, pues tal y como apunta nuestro invitado, hoy en día muchos occidentales acuden a la ayahuasca y a la curación con plantas del Amazonas para sanar posiblemente desde enfermedades físicas hasta la ansiedad o simplemente en busca de un sentido ante la alineación progresiva de nuestra propia cultura. Hoy hemos tenido con nosotros al doctor Joe Tafur, médico y además curandero, sanador, especializado en la medicina tradicional de plantas amazónicas, divulgador de la medicina integrativa, cofundador de la ONG Modern Spirit, que busca realzar el valor de la sanación espiritual en la atención médica, escritor y autor de La llamada del río, de la editorial Obelisco. Doctor Tafur, Joe, muchísimas gracias por tu tiempo, un placer conocerte, saber de ti y hasta cuando tú quieras. Muchas gracias. Buenas noches.